Sean todos muy bienvenidos a nuestro canal, este humilde canal, donde exploramos los fundamentos legales que sustentan a nuestra sociedad. El día de hoy decidí desarrollar un tema relacionado a un principio fundamental del derecho penal, que es el principio de legalidad material. Bueno, este principio rige la validez y legitimidad de las normas jurídicas. Es esencial para comprender cómo se fundamentan nuestras leyes y por sobre todo cómo impactan en la vida diaria de todos los seres humanos. Acompáñanos mientras exploramos qué significa y por qué es tan importante en el mundo del derecho. El principio de legalidad suele formularse bajo el aforismo atribuido al filósofo y criminalista alemán Paul Johann Ritter von Feuerbach, el cual dice nullum crimen nulla pena sine lege, en el latín. Es decir, no hay delito ni pena sin una ley que lo tipifique, una ley que debe ser previa a la comisión del hecho delictivo y una ley que debe serlo también en sentido formal. Esto es, una norma emanada del Parlamento como órgano de la representación política, del poder legislativo, una norma legal no inventada por cualquier líder o dictador, etc. Y acaba de considerar al principio de legalidad, ¿verdad?, como un hijo de la Ilustración que surge en los orígenes ideológicos del derecho penal moderno como la primera consecuencia del fundamento contractual del ius puniendi. ¿Y qué es el ius puniendi? Es el derecho de castigar que tiene el Estado. Vamos a ir viendo básicamente cuál es la función del principio de legalidad para con el Estado y con los ciudadanos. Entonces, como es sabido, para la filosofía política del contractualismo individualista, la legitimidad del derecho a castigar y del propio Estado descansa o reside en la tutela o protección de esos derechos individuales objeto del contrato social, que el contrato social se refiere a una especie de, valga la redundancia, contrato, pero entre el Estado y la propia sociedad. Es así que César Beccaria señalaba que solo el legislador, en cuanto que representa a toda sociedad unida por ese contrato social ya mencionado, puede decretar los delitos y las penas. El poder legislativo es quien de antemano viene ya a establecer cuáles van a ser los delitos o aquellos hechos considerados delitos y cuáles van a ser aquellas sanciones atribuidas a esos hechos. Eso es fundamental para entender un poco este proceso y este principio. La legalidad entonces se convierte así en una garantía de la libertad de los ciudadanos frente al derecho a castigar del Estado. Recordemos que nosotros en Paraguay somos una democracia y dice la Constitución Nacional que tenemos una democracia representativa, participativa y pluralista. ¿Basada en qué? En la protección de la dignidad humana, siempre. Por lo cual el Estado ya no puede transgredir las leyes, el Estado tiene límites. Ya no estamos en la época de la dictadura antigua, donde el dictador infringía sanciones a diestra y siniestra sin importar nada, sin ningún tipo de límite. El principio de legalidad ha venido para frenar todas esas arbitrariedades. Y bueno, desde estos presupuestos tenemos que preguntarnos qué significado político y qué exigencias jurídicas se derivan hoy de la vigencia del principio de legalidad. Porque claro, mencionamos al principio, pero ¿cuáles requisitos o qué requisitos tiene que tener, que deben cumplirse para que realmente pueda haber un Estado social de derecho? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de que este principio debe ser entendido como una expresión del valor de esa seguridad jurídica que permita al ciudadano saber lo que está prohibido. En pocas palabras, no necesariamente saber lo que dice textualmente la norma, pero sí saber que está prohibido una situación. Yo como ciudadano tengo que saber que está prohibido robar, que está prohibido matar, que está prohibido conducir en estado etílico o bajo el efecto de alguna sustancia estupefaciente. Eso es evidente. Entonces tenemos que conocer esta parte. Y entonces lo que hace el principio de legalidad nos da esa seguridad jurídica, esa protección para saber de que nadie nos puede detener por detener nada más. Sobre todo, también supone una limitación a ese poder judicial, como ya lo hemos mencionado, porque los jueces
¿verdad? Han de aplicar exclusivamente lo que viene determinado por la ley. No pueden aplicar una sanción que no esté en la ley. Por eso es fundamental analizar bien y todos los ciudadanos tenemos que conocer este principio, no solo los abogados. Bueno, y esta ley, digamos, debe ser lo más taxativa y precisa posible. Pero implica también una cierta limitación de quien ostenta la facultad normativa. Es decir, cuando hablamos de la facultad, el derecho que yo tengo de exigir el cumplimiento de la norma. Esto es el poder legislativo por cuanto se prohíben las leyes ex post facto, que significa una ley posterior al hecho, o su modificación o derogación singular. Es decir, yo realizo una acción hoy, mañana sale una nueva ley que castiga esa acción y evitar esa ley ex post facto. ¿Por qué? Porque estamos hablando también del principio de irretroactividad. O sea, las leyes rigen para el futuro, de hoy en adelante, no rigen para atrás, pero hay una excepción que la vamos a ver en breve. De ese principio de legalidad, entendido como una expresión de seguridad jurídica, cabe derivar entonces dos exigencias técnicas, como son, en primer lugar, el carácter taxativo, como ya lo mencioné, taxativamente descrito y preciso en esa norma penal. La ley debe ser lex certa, o sea, una ley cierta, excluyéndose de las normas en la medida de lo posible los fundamentos de carácter normativo o las cláusulas generales. Es decir, si vamos a hablar de homicidio, debe haber un artículo específico para lo que es el homicidio. En este caso tenemos en el Código Penal el artículo 105 que nos habla de homicidio doloso. Es importante esta aclaración. Taxativa, debe estar bien clara la norma en ese texto y ese texto debe ser legalmente puesto en vigencia a través de ¿quién? Del Parlamento o del Poder Legislativo. En segundo lugar, prohibición de las leyes ex post facto, es decir, la ley debe ser lex previa, que es lo que mencioné recién, a lo que lo mismo, el hecho ha debido ser declarado delictivo con anterioridad a su realización. Es decir, la ley tiene que estar antes. Recuerden, el principio de este principio de legalidad habla justamente de esta característica principal, porque hay otro principio que es el de retroactividad, que la ley rige para el futuro, no tiene efecto retroactivo, salvo que sea más favorable para el condenado, el acusado, el investigado, desde luego. Pero si no es favorable, entonces estamos en un estado garantista. Nuestro Código Penal es sumamente garantista para aquellas personas que hayan sido imputadas, condenadas o investigadas. Eso tenemos que saber porque estamos en un estado democrático. Esa es nuestra forma de vivir en el Paraguay. Y por otro lado, este principio debe ser también entendido como esa expresión del principio democrático representativo, como recién lo mencioné. ¿Y por qué? Justamente porque desde esta perspectiva es que el principio de legalidad no solo debe garantizar el imperio de la ley frente al activismo judicial y exigir obviamente la previa tipificación de las conductas delictivas, sino también, además de todo lo mencionado, debe asegurar que el contenido de la ley constituye una expresión de la voluntad general. Eso tenemos que saber. Y ahí entonces es cuando todos los ciudadanos podemos decir que esto significa que son los principios ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos somos los que le decimos a nuestros representantes, ¿verdad?, lo que está prohibido o lo que está permitido. En teoría, sabemos que en el Paraguay y en otros países resulta un poco difícil esta situación, porque los ciudadanos, es imposible que todos los ciudadanos nos pongamos de acuerdo para decidir una cuestión. Siempre van a haber grupos estirando hacia un lado y grupos estirando hacia otro lado. Entonces es muy complicado y es ahí que por el poder depositado en el poder ejecutivo, legislativo y judicial por los ciudadanos es que ellos pueden tomar decisiones en nuestra representación, y es lo que se denomina principio de reserva de la ley, que supone que solo el Parlamento, como el órgano representativo, puede definir los delitos, los procedimientos para su aplicación y obviamente regular la forma de esa ejecución de la ley. Son las llamadas garantías criminal, penal, judicial y de ejecución. Bueno, desde esta perspectiva, ya este principio de legalidad conlleva entonces dos exigencias o
consecuencias jurídicas. Todo lo que tenemos que entender, ya que de un lado está la prohibición del derecho consuetudinario, la ley debe ser lex scripta, debe estar escrita taxativamente, y por el otro lado la prohibición de la analogía, ¿verdad? Esto significa que el pleno sometimiento del juez al imperio de la ley debe darse, o lo que es lo mismo, la prohibición de cualquier forma de creación judicial del derecho mediante una analogía o interpretación extensiva. La ley debe ser lex stricta. Está prohibida la analogía o la interpretación extensiva. Siempre va a ser restrictiva. ¿A favor de quién? De la persona que está siendo imputada, acusada o investigada. En todo momento debe ser una lex stricta, en el latín, una ley estricta, taxativa. Cuando estudiemos bien el texto de nuestro artículo primero del Código Penal, cómo está redactado, vamos a entender un poquito más de qué trata esta situación. Ya en el Paraguay, justamente revolviendo todo esto y haciendo un recuento, el principio de legalidad, como mencioné recién, se halla en el artículo 1 del Código Penal. Y el artículo 1 menciona de manera textual que nadie, ninguna persona, será sancionado con una pena o medida, atención acá, sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa. Ahí viene el lex expresa y estrictamente descrito en una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que motive esa sanción. Es decir, ninguna persona puede ser castigada por el Estado con una pena o con una medida, ¿verdad?, sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable estén anteriores a esa conducta. Es decir, tiene que haber con anterioridad una ley, un artículo, un texto normativo que castigue cierta conducta. No puede venir un juez directamente a imponer un castigo cuando no se encuentra previsto en la ley. Es de ahí que viene nullum crimen, nula pena, sin ley. No hay crimen, ¿verdad? Y no hay pena, por lo cual sin una ley escrita y previa. Eso dice el aforismo en latín. Entonces, esa es la base que sustenta el principio de legalidad. Nosotros como ciudadanos tenemos que entender para hacer valer también nuestros derechos. Y nosotros como abogados, y específicamente los que nos dedicamos al fuero penal, tenemos que entender también esto, porque ahí es donde encontramos la garantía para defenderle a nuestro cliente al momento de evitar atropellos de los órganos de acusación o de los órganos jurisdiccionales. Hay que apelar siempre al principio de legalidad. Por más de que exista una evidencia, digamos, una sospecha, mejor dicho, de la comisión de un hecho punible, pero se violó algún proceso, se violó alguna situación o alguna norma, siempre tenemos que apelar al principio de legalidad material. Ese es el principio que sustenta todo el derecho. Si se viola el principio de legalidad, se cae toda la torre que han construido el órgano acusador, obviamente, y los órganos jurisdiccionales se van a quedar sin argumentos para fundamentar sus resoluciones. Te doy gracias por acompañarnos en este viaje por este maravilloso mundo del derecho y espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo y mis colegas al explorar temas legales importantes. Si querés seguir recibiendo contenido valioso y estar al tanto de todas nuestras novedades, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este video con tus amigos y colegas para que juntos podamos construir una comunidad legal más informada y mucho más empoderada. Recordá visitar también nuestra página web www.mentejuridica.com.py para obtener más información sobre todos nuestros servicios de asistencia penal. Estamos acá con un equipo excelente para ayudarte en todas tus necesidades legales. No te preocupes, que estamos para asistirte en todo momento. Y por último, quiero darte una noticia que hemos analizado mucho, y del Estudio Jurídico Contable Ortúzar, Lugo y Asociados, próximamente lanzaremos unos cursos majestuosos de enseñanza especializada. No solo el desarrollo de la teoría aburrida, vamos a hacer con el desarrollo de casos
y la resolución de casos, que eso es lo importante para el ejercicio del derecho. Seas abogado o seas ciudadano, quieras conocer más de derecho, vas a poder inscribirte a un bajo costo y con una calidad de enseñanza magnífica. Mantenete atento a nuestras redes sociales y a nuestro sitio web para conocer más detalles próximamente y que no te pierdas de esta oportunidad de ampliar tus conocimientos legales. Nuevamente, muchísimas gracias por tu apoyo y por toda la confianza y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.